Teoría del conocimiento, Johannes Jensen, parte 2, módulo 1, título 5, parte B, el principio de causalidad. El principio de causalidad está íntimamente relacionado con el concepto de causalidad. Se refiere a la validez o más exactamente a la esfera de validez de este concepto. Cabe preguntar si debemos suponer una causa. Donde quiera tiene lugar un cambio. El principio de causalidad significa la afirmación de esta pregunta. Todo cambió, todo proceso tiene una causa. Este es el contenido del principio de causalidad. Lo anterior despierta el interrogante acerca del carácter lógico y epistemológico de dicho principio. ¿Es evidente de un modo inmediato o meramente de un modo mediato, de forma que necesite ser probado? ¿O acaso, pues también existe esta posibilidad, no es inmediata ni inmediatamente evidente, sino que debe considerarse como un supuesto que es necesario hacer, si se quiere llegar a un conocimiento científico de la realidad? Aquellos filósofos que consideran la evidencia inmediata del principio de causalidad, por lo general lo plantean así: todo efecto tiene una causa. Así se lee, por ejemplo, en la Meetings de John Haseman. La verdad de este principio es inmediatamente evidente. La proposición todo efecto tiene una causa es un juicio analítico en cual el predicado resulta del concepto del sujeto. No es posible pensar el concepto de efecto sin pensar a la vez de causa. Para negar este principio se necesita poder pensar un efecto como efecto y a la vez como no efecto, con desprecio del principio de contradicción. El principio de causalidad es, por ende, inmediatamente evidente. Geyser, con una justa razón, objeta lo siguiente al planteamiento mencionado del principio de causalidad. Este principio se expresa no rara vez en la forma nullus effect sine causa. Esta proposición es, sin duda alguna, inmediatamente evidente y verdadera, así como no puede haber hijos sin padres, tampoco hay efectos sin causa, pero esta proposición es absolutamente estéril en su aplicación científica. Cuanto sabemos que algo es un efecto, nuestro conocimiento de ese algo no aumenta en nada si nos dice que tiene una causa, tan pronto como sabemos de algo que es un efecto. Ya no necesitamos inferir que existe una causa del mismo, puesto, pues esto se halla encerrado en aquel saber. Lo verdaderamente importante para la investigación de los hechos de la naturaleza es la inferencia de que ese otro elemento de la naturaleza son respectivamente un efecto y una causa. Para poder hacer un consentido de esta inferencia, la ciencia necesita un principio y un contenido muy distinto, que el que debe todo efecto tiene una causa. Caracteriza exactamente el principio de causalidad en la formación anterior como un principio puramente idiomático, léxico, que afirma que causa y efecto son conceptos correlativos, pero de una regla idiomática semejante no se sigue lo más mínimo que una cosa determinada. C. Ni siquiera que una sola cosa de la exilientes con el mundo sea un efecto y tenga por ende una causa, como tampoco podría sacarse la misma regla de los correlatos, la conclusión de que en el globo terrestre viva actualmente un hombre que sea abuelo y por ende tenga por lo menos un nieto. De acuerdo con lo anterior, el planteamiento del principio de causalidad al cual hicimos referencia es erróneo. Pero entonces, falla también la tesis de carácter inmediatamente evidente del principio, fundada en esta formulación. ¿Acaso la exacta sea la segunda posibilidad y el principio de causalidad tenga una evidencia, sino inmediata, al menos mediata? Este será el caso si el principio de causalidad es una proposición analítica, en que el predicado no puede sacarse del concepto del sujeto, directamente sino indirectamente, esto es, mediatamente determinadas operaciones del pensamiento.
Tal es, en general, la posición del neoclasicismo. Este considera el principio de causalidad como una proposición analítica mediante cuya verdad puede demostrarse por vía de deductivo conceptual. En cuanto a la formación de la demostración, no obstante, los neoescalísticos tienen divergencias entre ellos, mientras los unos tratan de demostrar la verdad de este principio por medio de los conceptos más generales, otros lo hacen con ayuda de los principios supremos. En el primer caso, analizan el concepto de originación y reducen a otros conceptos más generales. Se trata de demostrar que en el concepto de originación está contenido el concepto de ser no necesario o dicho de un modo positivo. Contingente este concepto, prosigue dicho filósofo, es idéntico al concepto de objetivo, indiferente al ser y al no ser, y de este se trata de sacar la nota de causalidad. Joseph Geiser, considerado actualmente como el más destacado exponente del neoclasicismo alemán, ha desarrollado con sobresaliente claridad y detalle dicho discurso en su obra Das Philosophie Gottes, el problema filosófico de Dios. Esboza su método demostrativo de modo siguiente. El análisis del concepto de originación da por primer resultado el concepto de comienzo temporal de algo, comparando luego de conceptos de algo que no ha sido siempre, pero que hubiese podido ser siempre. Resulta el concepto del ser contingente o indiferente en sí, al ser y al no ser. De aquí se sigue en conclusión la necesidad lógica de admitir que un objeto semejante debe haber sido determinado a la existencia por otro ser. Geiser desarrolla más detalladamente esta serie de ideas, diciendo: lo que existe no puede a la vez no existir en el mismo momento que existe. Como se comprende, del suyo es, por tanto, diferente para el segundo miembro del par contrario, no ser o ser, y se pregunta esta diferencia para el ser, ¿la debe el objeto existente a sí mismo a otro ser? Si el objeto es diferenciado, esto es determinado a existir por otro ser, tiene una causalidad. Ahora bien, lo que se trata es la cuestión de si es lógicamente posible que un objeto o una propiedad empiece a existir sin que sea determinados a la existencia en algún modo desde afuera. Ahora bien, es evidente imposible que siquiera pensemos cómo no existe un objeto pensado por nosotros como existe y cómo existe con independencia de toda causa externa, o sea, con íntima necesidad. Contraeríamos nuestro propio concepto formando primero el concepto de un objeto que existiría necesariamente, esto es, que no podía existir solo por ser este objeto y decidiendo luego por el mismo objeto, no existe en cierto momento. Por ende, todo lo que no se origina o todo lo que empiece a ser después de no haber sido, no puede existir por íntima necesidad o diferenciación, sino que debe conducirse, indiferentemente para el ser o el no ser, no necesitado existir, mientras se le tome a él solo en consideración. Ahora bien, representa una evidente contradicción que algo es indiferente en sí, algo puede ser a la vez diferente por sí mismo. Para este algo, pues la segunda proposición es la contradictoria de la primera. Pero en como todo lo que existe es diferente para el ser, necesita haber recibido esta determinación de otra parte. Esto es, necesita tener una causa. Por consiguiente, estamos lógicamente obligados a reconocer que todo lo que se origina en virtud de una causa. Al analizar esta demostración de Geiser, contenía en forma algo variada con su obra Nachkunft, el conocimiento de la naturaleza y el principio de causalidad, obtenemos el siguiente resultado, que dice quiere demostrar que todo lo que se origina tiene una causa. A este fin analiza el concepto de originación. En este se halla implícito el concepto de comienzo temporal y en este a su vez el concepto de ser contingente. Este último es sinónimo del concepto de ser indiferente al ser y al no ser. Por medio de este último trata Geiser de sacar el concepto de causa, de originación,
tan pronto como algo existe, ya no indiferente al ser o al no ser, sino diferente para el ser. Geiser pregunta ahora, ¿esta diferencia para el ser la debe ser el objeto existente al mismo al otro ser? Estamos aquí ante una patente salto lógico. Originación significa tránsito del estado de indiferencia al ser y no ser al diferencia para el ser. O dicho brevemente, diferencia tras indiferencia. Esto y solo esto es lo que Geiser ha demostrado hasta ahora, pero lo demostrado hasta aquí no implica absolutamente nada que esté en tránsito sea obra de algo, o sea que puede hablarse de una diferencia cuando Geiser pregunta, mediante que tiene lugar de diferenciación, da pues un salto lógico, supone sin más que tiene lugar una diferenciación, pero esta suposición es solo otra fórmula del principio de causalidad. En efecto, si sustituimos diferenciar por la definición que el mismo Geiser da de este concepto, determinar algo a existir, ser diferenciado por algo, no significa otras cosas que ser determinado a existir por algo. Dicho brevemente, tener una causa. Geiser supone y emplea, pues, en la fundamentación del principio de causalidad, este mismo principio. Hace del objetivo de la demostración el fundamento de la misma y comete así aquella falta lógica que se llama petito princip o también no perder línea, círculo vicioso. El otro método de demostración está contenido en la Albert Philosophy, Filosofía General del Ser y de la Naturaleza, del mismo Geiser.